Una subasta de bonos que tuvo demanda menor de lo que se esperaba y mostró debilidad hizo que cayeran los precios de los bonos del Tesoro y aumentaran sus rendimientos. Y ese aumento de las tasas de interés frenó el rally que viene desarrollándose desde hace meses en Wall Street, pero hoy se vio frenado. Además, aumentó la volatilidad en el mercado y al cierre de la sesión hubo varios reportes de empresas, especialmente Salesforce, que es una empresa popular, conocida por muchos. Algunos de ustedes la tienen en su portafolio y me han preguntado por ella. Y la acción estaba siendo castigada en el mercado extendido. También lo vamos a ver, amigos. Es miércoles 29 de mayo, 7:30 p.m. Y a esta hora vamos a comenzar nuestro recorrido por lo que fue la sesión de hoy en los mercados. Y fíjense, comenzamos aquí. Este tweet lo resume bien. Las acciones caen, el VIX, es decir, la volatilidad brinca, aumenta y los rendimientos de los bonos del tesoro aumentaron y asustaron a los inversionistas. Dice Reuters que Wall Street cierra abajo en medio de preocupaciones por la subida de las tasas de interés y los rendimientos de los bonos. Esta sin duda es la noticia de hoy. Las acciones caen porque hubo un remate de bonos, se cayeron de precio los bonos y eso pues aumenta las preocupaciones. Recordemos que cuando los bonos del tesoro caen de precio, aumenta su rendimiento. Entonces una caída de bonos, de los precios de los bonos, como ocurrió hoy, hace que aumenten su rendimiento, razón por la cual se hacen más atractivos. Obviamente, entre más caen de precio los bonos del tesoro, más atractivos son porque más se rinden. Pero entre más atractivos son y más rinden, pues más presión le meten a las acciones y a cualquier otro tipo de activos financieros y no financieros. Y el Wall Street Journal dice que el aumento de los rendimientos de los bonos tiene pesa sobre las acciones. El S&P, el Dow y el Nasdaq todos cayeron después de que los rendimientos de los bonos subieron hasta su nivel más alto del último mes. Y el Wall Street Journal dice aquí que el Dow cayó más de 400 puntos mientras subían los rendimientos de los bonos. Abajo una foto de Salesforce. Las acciones de Salesforce caen después de reportar un pronóstico, un outlook, hacer una proyección hacia el futuro débil. Lo vamos a ver en detalle. Bloomberg dice que las acciones caen. Fíjense, veamos, vamos un poco a la raíz del tema y por qué hoy el nerviosismo en Wall Street, por qué la caída de las acciones, y es que hubo una subasta del tesoro. Las subastas del tesoro son cosas de todos los días, es decir, el tesoro de los Estados Unidos subasta, es decir, emite y vende a través de una subasta gigantescas cantidades de bonos del tesoro casi todas las semanas. Esto es una cosa normal a la que generalmente los inversionistas no le prestamos mayor atención, pero en este momento, debido al tamaño del déficit de los Estados Unidos, que yo creo que está, no es inmanejable ni mucho menos, pero es preocupante, no solamente el tamaño del déficit, sino la dirección que lleva y el tamaño de la deuda de los Estados Unidos. Entonces ahora hay que estar pues más pendientes porque algunas de estas subastas, las subastas son por montos grandes, varios miles de millones de dólares cada subasta, y se necesita que muchos inversionistas americanos y extranjeros de todas partes del mundo, incluyendo gobiernos, bancos centrales, grandes fondos, vengan y compren esos bonos. Esa es la forma de financiar el déficit de los Estados Unidos, pero de nuevo el déficit se está haciendo cada vez más grande y eso es un riesgo para los Estados Unidos y para el mundo entero. Se los voy a explicar por qué. Pero aquí dicen, hablan de esta subasta, aquí les tengo el detalle. Fíjense, la subasta, la venta de bonos del tesoro levantó preocupaciones, la preocupación de que va a ser cada vez más difícil y costoso financiar el déficit de los Estados Unidos. Eso puede hacer que se suban las tasas de interés. Dice que Estados Unidos vendió 44.000 millones, o sea, 44 billones de bonos del tesoro a 7 años a un rendimiento de 4.65%. Eso es más que el precio que tenía antes de la subasta. Es decir, antes de la subasta el bono estaba rindiendo 4.63, pero como estuvo débil la demanda de esos bonos, cayeron de precio y los terminó vendiendo el Departamento del Tesoro más barato, rendían más, 4.65. Señal de debilidad. Esa señal preocupa el mercado porque hubo otras subastas esta semana, hasta la tercera subasta esta semana, pero las otras dos también mostraron debilidad, lo dice allí. Esto solamente un día después de que otras dos subastas, las de ayer, por 139.000 millones de dólares, vieron una demanda pobre. Y bueno, estas ventas de bonos están ejerciendo presión sobre todo tipo de activos. Decía, fíjense, Mohamed El-Erian tiene aquí este tweet donde dice cómo estas cosas pueden cambiar tan rápido. El año pasado había preocupaciones sobre quién iba a comprar tantos
bonos del Tesoro que el Departamento del Tesoro está emitiendo para financiar el déficit gigantesco de los Estados Unidos. Bueno, ya sabemos que China es un gran comprador, pero se ha frenado, entre otras cosas, por razones geopolíticas. Japón es el principal tenedor de bonos del Tesoro de los Estados Unidos. Pero bueno, ¿quién va a comprar? Japón está con algunos problemas internos de sus tasas de interés. Las tasas de interés en Japón están subiendo, antes eran negativas, llegaron a cero, ahora están cerca de uno, pero van subiendo y eso hace que algunos inversionistas, algunos fondos de pensiones puedan colocar dinero en Japón al 1, al 2%, se hace más atractivo versus, a pesar de que las tasas siguen estando mucho más bajas que las tasas en dólares, pero por lo menos ahora están más atractivas que antes. Eso puede hacer que haya menos demanda de japoneses, de inversionistas japoneses por bonos del Tesoro americano. China por razones geopolíticas se está retirando. Bueno, en fin, ¿quién va a comprar la creciente cantidad de bonos del Tesoro que están saliendo al mercado? Sabemos que alguien los va a comprar, lo que no sabemos es a qué precio. Pero dice aquí Mohamed Elerian que estas preocupaciones desaparecieron prácticamente en el primer trimestre del 2024. El primer trimestre de este año fue un paraíso, no hay problemas, todo funciona, la inflación viene bajando, tenemos un aterrizaje suave, la economía crece, full empleo, la bolsa está en rally, la inteligencia artificial va a transformar el mundo. Todo era una narrativa muy positiva y la gente se olvidó de este problema, pero ahora regresa esta preocupación de, bueno, se está emitiendo mucha deuda, quién la va a comprar y a qué precio. Y aquí está, este es el bono del tesoro, que es un gráfico del Wall Street Journal. Este es el bono del tesoro básicamente el día de hoy y cómo fue escalando desde 4.55 más o menos hasta 4.64. Por allí cerró. Este es el cierre de los rendimientos de los bonos del tesoro hoy. Vemos que el bono del tesoro a 2 años subió 2 puntos básicos, cerró en 4.98 y amenaza con tocar nuevamente 5% el bono a 2 años. Ese es más sensible a las tasas de interés de corto plazo que fija la Reserva Federal. Y el bono del Tesoro a 10 años, el más importante para los mercados financieros, subió hoy 7 puntos básicos, cerró en 4.61, claramente por encima de 4,5%. Y no sabemos si volverá a tocar 5% como lo hizo en algún momento el año pasado. Recordemos que el año pasado, cuando el bono del Tesoro tocó 5%, ese fue el punto más bajo los mercados venían cayendo y fue el punto más bajo de los últimos 6 meses. Luego de eso, el rendimiento de los bonos del Tesoro, que llegó a tocar 5, cayó hasta 4 y empezó un rally que ya lleva 6 meses y que le ha sumado varios trillones de dólares a la capitalización bursátil de los Estados Unidos. Y bueno, hoy se elevó la volatilidad, lo vamos a ver más adelante, pues hoy aumentó un poco el miedo. Este es el indicador de miedo y codicia, que ayer vemos que había cerrado en la sección en territorio neutral, pero en 52 puntos, hoy bajó hasta 47. Y bueno, si tenemos una o dos sesiones más como la de hoy, con los rendimientos, con los bonos cayendo y las tasas de interés subiendo, probablemente lo veamos regresar al área de miedo. Ya lo veremos, es imposible pronosticarlo. Pero además hubo otra noticia que tuvo un toque pesimista y es que hoy se publicó el libro beige de la Reserva Federal y bueno, ahí lo que hay es pesimismo ante el enfriamiento laboral y menor gasto. Dice Reuters que las empresas de Estados Unidos se muestran más pesimistas sobre las perspectivas económicas según el libro beige de la Fed. Recordemos que este libro beige, este reporte, no es cuantitativo. Esto no es una encuesta que se hace en los Estados Unidos o que tenga, vamos a decir, validez estadística. Ni se trata de números o mediciones como la inflación, que es una medición. El libro beige es más bien una colección de encuestas y de entrevistas, de conversaciones que tienen los presidentes y los funcionarios de la Reserva Federal, de las 12 reservas federales que hay en los Estados Unidos, con empresarios, con comerciantes, con consumidores. Entonces es una cosa más cualitativa. Aún así, ellos sistemáticamente reúnen toda esta data y la publican en esto que se llama el libro beige, que hoy vino con esta tónica. Pero además, como si no fueran suficientes las tónicas pesimistas, Jamie Dimon, que es el presidente del banco más grande del mundo, JP Morgan, la verdad es que Dimon ha estado pesimista hace mucho tiempo y aquí siempre hay que hacer un ejercicio de balancear. Uno no puede escuchar solamente a quienes están pesimistas y pronostican el fin del mundo y la debacle de los mercados, o solamente a los que creen que los mercados van a subir por siempre y que cualquier precio que pagues por cualquier acción es suficiente porque tiene la marca inteligencia artificial. No, siempre hay que buscar un balance. Dimon ha estado bastante pesimista desde hace tiempo. De hecho, pronosticaba una recesión hace 2 años, año y medio, nunca llegó a esa recesión, pero al final del día sabe mucho, es una institución y es el CEO que tiene más tiempo en su cargo entre los grandes bancos de Estados Unidos, el único que queda desde la gran crisis financiera del 2007-2008 y además pues goza de gran credibilidad y hoy advirtiendo que
puede haber problemas si hay, digamos, un problema en el mercado de crédito privado, no el crédito bancario, sino el private credit. Recordemos que en los mercados, así como hay private equity es básicamente cuando tú inviertes en empresas pero que no están en la bolsa, sino que están fuera de la bolsa, son empresas privadas, ¿verdad? Eso existe, no se lo recomiendo a ustedes, eso no es para los pequeños inversionistas, pero para inversionistas más sofisticados sí, perfectamente pueden tener una parte de su portafolio invertido en empresas públicas como Apple, Nvidia, Microsoft, indexados al S&P 500, y también pueden tener una parte de su portafolio, tal vez más pequeña, en lo que es private equity, es decir, invertidos en empresas privadas que no cotizan en la bolsa. Esas son inversiones que tienen otro perfil de riesgo, son ilíquidas, a diferencia de una inversión en una empresa que es pública. Tú puedes comprar y vender, puedes liquidar tu inversión y convertirla en efectivo cualquier día que abre la bolsa de lunes a viernes. En cambio, en el private equity es distinto. Es para inversionistas más sofisticados, pero así como hay private equity, también hay private credit y es el mercado de créditos privados, y ese mercado ha crecido mucho, especialmente después de la crisis financiera, que hubo muchas regulaciones sobre los bancos para impedir que ocurra otra crisis como la del 2007-2008, pero eso hizo que floreciera el mercado de deuda privada, y ahí en ese mundo funcionan muchos hedge funds y muchas empresas que hacen específicamente private credit. De hecho, ahí hay una noticia que dice que Goldman Sachs acaba de levantar 21 billones de dólares, 21 mil millones de dólares para para un pool, vamos a decir, para hacer private equity, ¿ok? Pero bueno, Jamie Dimon está haciendo esta advertencia, dice, cuidado porque puede haber ahí un problema en esos mercados crediticios, eso puede generar cierta preocupación. Esta es la noticia en español, dice Bloomberg. Jamie Dimon, CEO de JP Morgan, advierte de los riesgos de la bullante industria de créditos privados. Y por cierto, hoy además hay un banco, un pequeño banco regional, el banco Ozark, que cayó 17%. Creo que al final cayó un poquito menos, pero tuvo una caída importante después de que Citi le hizo un downgrade y dijo, epa, cuidado, porque estos son bancos que están muy expuestos a real estate. Y recuerden que está el problema del real estate comercial, de las oficinas que están vacías, edificios que están quebrando, que los dueños tienen que entregárselos al banco porque no pueden seguir pagando los costos. Bueno, en fin, hubo una serie de noticias hoy que afectaron un poco el ánimo del mercado. Esta es la acción del Bank Ozark, que como vemos es una institución relativamente, bueno, pequeña, una capitalización de mercado de 4.48 mil millones de dólares. Y ahí vemos el gráfico de 5 días con una caída marcada hoy, terminó cayendo $6.59, cayó un 14.27% en la sesión de hoy. Bueno, amigos, y al cierre del mercado reportó Salesforce, una empresa que siempre mucha gente está siguiendo, y fíjense, tuvo un beat en los earnings, o sea, sus ganancias vinieron mejor de lo esperado. Los ingresos vinieron casi en línea, un poquito por debajo, pero la clave es que el guidance, la guía, lo que viene ahora, el pronóstico para el próximo trimestre vino débil, y eso pues generó un impacto en la acción. Este fue básicamente lo que reportó. Fíjense, arriba el revenue, el ingreso bruto, la línea de arriba del balance, los ingresos, las ventas de la empresa se esperaba que fueran de 9,15 billones de dólares y fue 9,13. Bueno, allí no llegó a lo que se esperaba, pero tampoco fue por mucho vamos a decir, lo que le faltó. Y las ganancias por acción se esperaba que fueran de 2,38 en el trimestre y fueron de 2,44, mejor de lo que se esperaba. Es decir, es un reporte que a primera vista no parece malo. Sin embargo, aquí vemos que la acción estaba siendo castigada en el mercado extendido. ¿Por qué? Por el pronóstico, por la guía que dio sobre el próximo trimestre. Salesforce dijo que el próximo trimestre los ingresos van a estar entre 9.2 y 9.25, que es menos de la expectativa, que era 9.35. Eso fue suficiente para que cayera la acción. Fíjense que más tarde, cuando yo hice esta foto, 4.57, estaba cayendo 17% la acción. Estaba en niveles de 224. No sé en cuánto estará a esta hora. Habrá que verla mañana en la sesión normal del mercado a ver cómo se desenvuelve. Dice Bloomberg que Salesforce da un pronóstico suave. Y entonces hay preocupaciones porque puede haber un frenazo en su crecimiento. Aquí la pregunta es, con empresas que tienen valoraciones tan ricas, tan grandes, tan expandidas, digamos, como Salesforce, los inversionistas tienen expectativas de que sean empresas que crezcan mucho y por mucho tiempo para que puedan justificar los precios que están pagando los inversionistas por las acciones de esas empresas. Y Salesforce cae porque es primera vez que proyecta que el crecimiento para el próximo trimestre va a ser de un dígito, es decir, no va a ser crecimiento de doble dígito, 10%, 11, 12, 15, 20, sino de un solo dígito, y eso pues ha tumbado la acción. Pero fíjense, Salesforce es una buena empresa,
No es una empresa que yo tengo en mi portafolio, pero no es una mala empresa, es una buena empresa. Mi principal problema con Salesforce tiene que ver con la valoración, pero ustedes saben que el precio, si el precio es correcto, es un problema secundario. Lo primero es si la acción es de calidad o no, si la empresa tiene o no tiene calidad. Yo creo que Salesforce tiene calidad. Probablemente hay unas que me gustan más, pero fíjense, por ejemplo, estos son los ingresos de Salesforce de los últimos 10 años, trimestre a trimestre. Hay claramente una tendencia a crecimiento. El último año creció 10% y en los últimos 5 años creció 20%. Es un muy buen crecimiento si lo puede mantener en el tiempo. Y de hecho ahí ven que está incluido el trimestre que acaba de reportar, ya está incluido aquí el segundo trimestre del 2024, ingresos de 9,13, que es lo que acabamos de ver en una lámina anterior, 9,13. Ahí ven los ingresos ya contando este trimestre. Aquí vemos los ingresos de la empresa por los distintos segmentos que tiene, que si la nube, que si los servicios, que si la plataforma, que si el marketing. Vemos que en todas las áreas está creciendo, es decir, una empresa que tiene un crecimiento sano, diversificado, no pareciera que está teniendo problemas evidentes en ninguna de esas áreas. Este es el flujo de caja libre que queda en la empresa, un poco volátil para mi gusto, se ve que tiene un par de trimestres más débiles y un par de trimestres más fuertes cada año, pero en general tiene, vamos a decir, free cash flow positivo. Y estas son las ganancias por acción, también un poco volátiles. Hay empresas que me gustan más, que son más consistentes, pero bueno, es una empresa que además tiene una buena tendencia en este último año de crecimiento de las ganancias por acción. El retorno sobre el capital no es impresionante. Yo busco empresas que tengan un mejor perfil de retorno sobre el capital. Si ustedes ven, está en 8% el retorno sobre el capital empleados o el capital invertido, pero ven que hay una tendencia positiva desde el 2021, donde estaba en negativo, al 2022, 2023, 2024, la tendencia es absolutamente positiva. La pregunta es por cuánto tiempo la podrá mantener y hasta dónde podrán llegar. Aquí está Salesforce, una empresa de 260 billones de dólares. Claro, mañana si cae 15%, pues eso veremos un ajuste considerable en la capitalización de mercado. Vemos que el precio de ganancias es 64, es decir, los inversionistas estaban pagando al precio que cerró y $271, están pagando 64 veces las ganancias del año para tener una acción de esta empresa, una valoración que no es económica, no es barata. Eso no quiere decir que sea una mala inversión. Quien invierta en Salesforce se la quede 5, 10, 15, 20 años, le podría ir muy bien. No lo sabemos, el futuro es incierto, la empresa tiene calidad, que es lo importante. Pero bueno, simplemente está cara, todo el mercado está caro, hay muy pocas gangas en el mercado, la verdad. Y se cotiza, a ese precio se cotiza 7,5 veces ventas y tal vez la métrica que yo más veo en estos casos, la que más me gusta, que es el precio al flujo de caja libre, 27 veces. Es decir, a ese precio son 27,5 veces el flujo de caja libre de la empresa. De nuevo, la valoración un poco alta para mí. Mañana seguramente estos números van a cambiar. Con una caída de 15%, el precio free cash flow en vez de 27 a lo mejor será 25, 24, 23, 22, qué sé yo, no sabemos cuánto va a llegar. Bueno, se pone un poquito más atractiva, pero cada uno de ustedes tiene que sacar sus propias conclusiones sobre si es un buen momento para iniciar una posición en Salesforce o más bien para cerrar una posición que alguno de ustedes tenga. En fin, UiPath también reportó al cierre del mercado, la acción estaba siendo destruida. Ahí lo vemos, estaba cayendo 31% en el mercado extendido y Agilent también reportó, caía 13% después de reportar. Bueno, la mayoría de las empresas que han reportado estaba cayendo en estos días. De nuevo, están en valoraciones muy altas, muy ricas y cualquier reporte que no sea maravilloso, donde se vence, vamos a decir, supere la línea de arriba, los ingresos, supere la ganancia y además supere la proyección del próximo trimestre, están siendo castigadas. Bueno, amigos, ahí está mi correo electrónico para dudas, preguntas, consultas y además recuerden suscribirse a mi canal de YouTube, darle like a este video para que más gente lo pueda ver y les quiero recordar que yo soy asesor financiero registrado en los Estados Unidos, pero nada de lo que digo aquí son consejos de inversión. Esto lo hacemos con fines educativos y nadie de ustedes debe tomar en una decisión de hacer, dejar de hacer, comprar, vender en base a cualquier cosa que yo diga acá. Por favor, consulten a su profesional de confianza, especialmente antes de tomar decisiones de dinero o hacer inversiones. Y vamos a ver los cierres de las bolsas. Bueno, vemos mucho rojo, prácticamente todas las bolsas en caída. En Asia, Tokio cayendo un 0,77%. De las dos principales bolsas chinas, el Hang Seng cayendo casi un 2%, mientras que Shanghai estaba estable con ligera subida y en Bombay la bolsa de India caía un 0,89%. Europa en rojo todas las bolsas que nosotros monitoreamos por aquí, con el Stoxx 600 cayendo más de 1% y en nuestro continente el Bovespa en Sao Paulo caía un 0,87, el Merval en Buenos Aires caía un 0,21, mientras que el IPC de México estaba con ligera tendencia hacia arriba.
y Nueva York, que es en donde estuvo la acción, una sesión en bajada. Todos los índices, los principales índices cayendo, el S&P 500 un 0,74%, el Nasdaq cayendo un 0,58%, el Russell 2000 un poco más. Hoy fue un día de miedo, de desprenderse de riesgo, no de asumir riesgo, sino de desprenderse de riesgo. Las acciones del Russell 2000 son más volátiles, son más pequeñas, son más riesgosas. Cayeron hoy con más fuerza, en 1,48%. La volatilidad se disparó, no está en un punto alto, la volatilidad ha estado muy baja durante todo el año. Sin embargo, hoy subió hasta 14.28, se disparó un 10%. El dólar se fortalece ligeramente porque, bueno, si la expectativa es que las tasas de interés van a subir, si los bonos del tesoro ahora me rinden más, pues entonces el dólar se hace más atractivo frente a otras monedas y frente a cualquier otro activo en realidad. El oro cayó ligeramente, el petróleo mixto con el de Texas subiendo y el Brent bajando, y el Bitcoin caía, está sobre los $67.000. Este es el mapa de calor, vemos rojo por todas partes. Vemos el petróleo estuvo cayendo y todo el sector de energía hoy está en rojo. También vemos mucho rojo en bueno, los bancos regionales, como ya vimos, como el banco Ozark y todos los pequeños bancos, aunque el Ozark no es parte del S&P 500, pero hay otros bancos regionales que sí son. Todos los bancos medianos, pequeños están hoy en rojo, todo el sector financiero en rojo, todos los utilities, los servicios públicos en rojo, todas las industriales en rojo, y de las magníficas 7, Nvidia sigue dando la cara por el grupo, pero todas las demás están estables o en caída. Y este es el barómetro del mercado, rojo por todas partes, pero muy especialmente en el área de valor, en el área de empresas pequeñas. Bueno, amigos, y toda la atención del mercado está centrada en este viernes, pasado mañana, porque el viernes a las 8:30, antes de que abra el mercado, vamos a tener data de inflación. Y recuerden que hay dos formas de medir la inflación, el IPC y el PCE. Y el PCE, que es la que vamos a tener el viernes, es la cifra, es la medición preferida de la Reserva Federal. Así es que el número más importante es el PCE, pero especialmente el Core. Ahí dice Core PCE, que es el núcleo inflacionario medido según el PCE. Y eso, bueno, se espera, la expectativa es que la inflación medida, el núcleo inflacionario, haya quedado en 2,8% los últimos 12 meses, pero tendremos que esperar hasta el viernes. Cualquier sorpresa positiva o negativa puede tener impacto inmediato en el mercado de bonos y, por supuesto, en el mercado accionario. Bueno, amigos, lo dejo hasta aquí. Espero que les haya sido útil y nos vemos pronto. Saludos.